Buenas noches, estimado profesor y compañeros. Tal como acordamos la sesión anterior, me era difícil estar presente en la sesión de hoy viernes o de hoy sábado. No sé en qué momento se estaría transmitiendo lo que voy a grabar. Me vi en la obligación de hacer esta presentación para que pueda ser escuchada a manera de resumen del documento que me tocó elaborar. Tal como habíamos hablado, a mí se me asignó Colombia, intentando encontrar dentro del país una experiencia de éxito en la nueva gestión pública y una opción que no haya sido tan exitosa en esa misma línea. Es importante aclarar que yo escogí dos temáticas concretas. Uno, las alianzas público-privadas como un instrumento para fortalecer la inversión en infraestructura pública. Este es el elemento analizado como de éxito. Y como un elemento débil o de no tan éxito, se analiza el tema de la institucionalidad pública, en donde prevalece la corrupción como algo permanente en el país. Por lo tanto, el enfoque de análisis negativo es la corrupción en el aparato institucional público de Colombia. Vamos a empezar por el lado positivo, alianzas público-privadas. Esta temática cuenta en Colombia con toda la reglamentación jurídica que la valida, empezando desde la misma constitución política que fue mejorada en el año 1991 y desde donde se le da la potestad al gobierno para poder hacer alianzas público-privadas. Pero sobre todo hay una ley específica que fue creada en 1993, la ley 80, que legaliza las alianzas públicos-privadas. En esta ley se especifican tanto los elementos que se consideran para poder asignar un proyecto como todo el procedimiento que se sigue para poder valorar si esa inversión merece ser desde una inversión puramente privada o desde una inversión que sea compartida entre gobierno y sector privado. Entre esos dos elementos, más una serie de instituciones que en el documento se detallan, se hace posible, se viabiliza el tema de la alianza público-privada desde la perspectiva jurídica de Colombia. Evidentemente, este tipo de proyectos, su ejecución, su asignación, están bajo la lupa, bajo la vigilancia de la entidad correspondiente para que esto permita efectivamente proyectos de calidad, con eficiencia y eficacia que verdaderamente apunten al desarrollo del país. ¿Cuáles han sido los efectos de esto en materia de crecimiento en infraestructura? Bueno, el proceso ha permitido al Estado, al gobierno de turno, atraer recursos que de no contar con este instrumento no sería posible invertirlos. Esto por cuanto hay una serie de proyectos, que ahorita vamos a nombrar algunos, que han sido totalmente financiados con recursos privados, entendiendo que estos productos evidentemente no son donados, puesto que son eh, invertidos desde una perspectiva puramente privada, pero que el Estado permite o el esquema, el método utilizado permite a la empresa privada recuperar esa inversión, sea vía peajes, sea vía cuotas pagadas por el Estado, etcétera. Hay multiplicidad de formas de poder recuperar la inversión y eso lo permite precisamente la legislación de Colombia. A partir de 1990 y sobre todo en gobiernos anteriores se había planteado el déficit que tenía el país en materia de infraestructura, pero el actual gobierno, el gobierno de Santos, asume e incorpora
dentro del plan las alianzas público-privadas, la APPP, como un instrumento que permitirá al país equilibrar el déficit que tiene en materia de infraestructura vial. Este gobierno termina en 2018 y actualmente la inversión del país está en 2,9% del Producto Interno Bruto. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina en general está haciendo una inversión apenas del 3% del PIB, lo cual es evidentemente insuficiente para poder equilibrar ese déficit. Bueno, Colombia anda en ese mismo nivel, apenas con el 2,9%. Según el mismo BID, para poder recuperar eso, debe necesariamente hacerse una inversión del 6% del PIB, a lo cual, por supuesto, toda América Latina está muy lejos de lograr. Esto, pues, no nos da estadísticas que puedan eventualmente alegrarnos en ese sentido. El gobierno actualmente tiene el plan 4G, que se orienta no solo a una área específica, sino que se orienta en primer lugar a infraestructura vial, infraestructura social, infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria principalmente. Y en ese marco se planteó una inversión de 67,1 billones de colones. En el informe de escrito se detallan mucho más números de márgenes que hasta el momento han sido invertidos, y considerando que queda únicamente de prácticamente 2018, no se estaría logrando lo planteado en esa línea. Actualmente el proyecto ha hecho inversiones importantes en tranvías, prácticamente en 3 tranvías, que ahí se detallan las distancias, que son importantes en ese sentido, en puertos y en caminos estratégicos que unen a provincias, que el efecto inmediato representa una disminución de costos de transporte, sobre todo en el sentido de la posibilidad de llegar más rápido al destino, de llevar más rápido el producto, la materia prima, y esto evidentemente tiene un impacto directo en el tema productivo, en el tema de rentabilidad nacional. No cabe duda que las alianzas, la posibilidad de hacer la alianza público-privada ha representado para el país un mecanismo, un instrumento importante para mejorar, incrementar la inversión en materia de infraestructura pública. Sigue, por supuesto, siendo insuficiente, pero lo importante aquí es que se está dejando un mecanismo legal que permite efectivamente hacer inversiones que el Estado con sus propios recursos no estaría en capacidad de lograr. En ese sentido, se considera, y así lo plantean las diversas instancias que ahí se indican, un mecanismo importante y adecuado. Y este, por supuesto, es un mecanismo que está planteado desde la nueva gestión pública como un elemento por fortalecer. Desde la perspectiva del tema negativo tenemos, como lo decía, el tema de la corrupción. Creo es un tema que nos ataña prácticamente a todos los países de América Latina. Costa Rica no se escapa de esto, y creo que los últimos datos del Poder Judicial y el Poder legislativo nos evidencia que no escapamos al tema de la corrupción en el sector público. Evidentemente, la nueva gestión pública plantea que el sector público necesariamente debe ser eficiente, eficaz, ágil en todos los procesos, pues no está siendo así.
no solo está siendo lento en los procesos, sino que existen altos niveles de corrupción que evidentemente desmerita la gestión pública como un elemento de calidad. Se puede decir que en el caso de Colombia, el esquema de trabajo de las instituciones públicas es altamente ineficiente, basado sobre todo en el tipo o modelo de gestión pública del siglo pasado. No ha existido un cambio que evidencie una mejoría en el tema de costos, de prestación de los servicios, de compromiso de los sectores del aparato, de las personas que trabajan en el aparato público, y evidentemente no ha existido claridad en el castigo a las personas que incurren en delitos desde la perspectiva del cumplimiento de su función como funcionario público. Todo esto aterriza en un problema de ineficiencia e ineficacia en la prestación de los servicios. Y por supuesto, al ser estas instituciones tan viejas y tan obsoletas, esos tipos de desenvolvimiento del funcionario público han sido prácticamente patentizados y se considera ya normal el no ser eficiente, el no hacer las cosas con la rapidez que esto requiere, y entramos por supuesto en otro tipo de corrupción, que es la corrupción del no cumplimiento de las funciones que por legislación, que por mandato, cada funcionario público debe desempeñar. En este marco, yo en el documento resalto sobre todo el riesgo que tienen las instituciones a la corrupción. Y esto se toma de estadísticas propiamente de instancias especializadas que hacen un análisis de las más de 60 instituciones públicas del país, y dentro de ello ellos concluyen que existe el 20 instituciones con riesgo moderado a la exposición de la corrupción. Cuando hablamos de riesgo es porque los procedimientos están obsoletos, las personas no se comprometen, no existe una verdadera evaluación del desempeño, no se da seguimiento a los procedimientos, etc. Al no darse eso, evidentemente existen las condiciones para que los funcionarios incurran en indicadores de corrupción. Y dentro de esas instituciones también tenemos 41 que se encuentran en una condición de riesgo medio y 14 de riesgo alto. Dentro de todas esas instituciones existen organizaciones de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial no se escapa, existen grandes procesos actualmente en Colombia que evidencian altos niveles de corrupción en el Poder Judicial, cuando realmente es el poder que contradictoriamente castiga, controla el cumplimiento de sus funciones. Nos encontramos con casos en donde estos mismos están incurriendo en problemas de corrupción. Por lo tanto, no podríamos estar hablando de una gestión de calidad, eficiente, eficaz. Necesitamos, en el caso de Colombia y en el caso de muchos países del área, de instituciones fuertes, sólidas, gobiernos con mano dura que efectivamente logren hacer valer los lineamientos constitucionales y las obligaciones que los y las funcionarias tenemos en nuestra gestión. El documento es mucho más amplio para que pueda ser revisado. Esto que he tratado de plantear aquí es apenas un resumen del mismo. Saludos y buenas noches.